coincidentes o complejas conjugadas. Bueno, casi todos son similares, o sea, los ejercicios, no recuerdo si les pasé, pero les voy a pasar un trabajo práctico sobre ecuaciones de segundo grado. Lo que vamos a ver ahora es análisis de casos. Análisis de casos con respecto a ecuaciones de segundo grado. Entonces, un análisis muy particular y que se utiliza mucho en la física y en la resolución de problemas es el péndulo. Ahí tienen ustedes la gráfica de un péndulo. Si un péndulo es un dispositivo que está formado por un eje que es fijo, rígido, o sea que no se deforma y que tiene una unión sobre una superficie que permite un desplazamiento, un balanceo. Y en un extremo tiene, en este caso, una esfera, puede ser un elemento que sea sólido que permite que se produzca un desplazamiento. Por ejemplo, yo aquí, ese es un péndulo, ¿lo ven? Péndulo, tic, tic, que tiene, va de un extremo a otro. Va de un extremo a otro. Fíjense que acá dice el tiempo y todo esto, bueno, ¿cómo funciona? Este realiza un movimiento que se llama movimiento armónico simple. ¿Y cuánto tiempo puede estar ahí? Bueno, en condiciones ideales, o sea, sin rozamiento, sin freno, sin nada que pueda disminuir la velocidad o el movimiento, puede estar así indefinidamente, ¿no? Va y viene, tantas veces como... Disculpe. Sí. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Péndulo, estamos viendo péndulo. Bueno, entonces esto va de la izquierda a la derecha indefinidamente porque no tiene ningún tipo de resistencia. Esto no es real. O sea, en real siempre va a haber un momento en que esto se detiene. ¿Dónde se utiliza el péndulo? El péndulo se utiliza en los relojes, esos relojes antiguos, que ustedes tenían generalmente, bueno, algunos eran de pared, otros era un mueble enorme y que tenía un movimiento oscilatorio que permitía el desplazamiento de las agujas. Cada tanto era mecánico, cada tanto había que darle cuerda y tenía un sistema que hacía girar, ¿cierto? Un giróscopo que hacía girar las agujas, bueno, y el que daba el paso, el periodo, digamos, era el péndulo. Otro, por ejemplo, puede ser, bueno, ya vamos a ver distintas formas donde vamos a ver el péndulo y a nosotros nos interesa porque es un ejemplo de una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces tenemos que ver cómo se obtiene cuando nosotros nos dan un ejercicio de péndulo, cómo podemos resolverlo. Para poder resolver esto, por eso se da física, física 1, física 2. En física 1 ustedes vieron la descomposición de las fuerzas. Entonces en dinámica, cuando hablábamos de dinámica, veíamos que todos los cuerpos que tienen peso, la representación el peso es una fuerza, es de origen vectorial y que está dirigida en forma vertical. Entonces, vamos a tratar de hacer esa gráfica. Vamos a imaginar que ese es el peso, ¿eh? El peso que está dirigido hacia abajo. Muy bien. Y esto le vamos a poner ahí que peso, si ustedes recuerdan, es igual a la masa por la acción de la gravedad, en donde la gravedad por lo general era de 9,81, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bueno,
nosotros hacíamos en física el diagrama de cuerpo libre, es decir, que imaginemos que la esfera en la posición C solamente está en el aire. Indudablemente, si está en el aire, hay que colocar todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Entonces, una de las líneas va a ser una de las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, se corresponde con el brazo, este L, que sostiene a la esfera. Bien, entonces vamos a, siguiendo la línea, ahí va a estar una de las componentes. O sea, esta va a ser, vamos a hacer una cosa primero, antes que esto. Mejor todavía. Voy a considerar una línea, ahí está. En ese sentido, un poquito más largo para que yo después pueda trabajar. Bien. Esa va a ser una de las líneas por donde va a haber una de las componentes de esta fuerza que está aquí. La voy a hacer coincidir con el eje. Muy bien. ¿Cuál va a ser la otra componente del peso? Y bueno, si ustedes se fijan, el C, en la posición C, se comienza a desplazar hacia la izquierda, llega a la posición A y vuelve. Va y vuelve, va y vuelve. Entonces, en línea de puntos, ahí ha trazado la trayectoria. Entonces, la otra componente será tangente a esa trayectoria. O sea que vamos a colocar dónde estaría el y ahí estaría, y de forma tal que forme un ángulo de 90 grados con la otra. Esta tiene que ser de 90. Ahí, bien. Entonces lo vamos a desplazar. Tiene que ser tangente. Muy bien, ahí. Todo este gráfico aproximado, porque en realidad esto tendría que ser en el centro. Pero ahí está. Bueno, entonces, el eje que pasa por la línea de sostén de la esfera tiene que ser perpendicular a esta línea que es tangente a la trayectoria. Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es descomponer el peso en esas dos componentes. Bien, entonces, para achicar un poco. Damián, que lo acepte. ¿Cómo? Damián quiere que lo acepte. Damián. Ahora lo coloco. Esperen. Tienen que entrar en tiempo, si no esto es cualquier cosa. Profe, ahí donde usted está trabajando, no, con respecto a la tensión, no afecta nada. La tensión que por el ángulo, no. No sé cuál es la pregunta. Y ahí no entra. Que no me acuerdo mucho, pero Acá no hay está, una. acá usted tiene L, es el sostén de la esfera, que es rígida. Por ahí va a estar una de las líneas por donde se va a descomponer la fuerza, que es el peso. La otra va a ser una tangente, una línea tangente a la trayectoria. Son las dos componentes que va a tener el peso. Lo que estoy trazando acá es una paralela a esa dirección que pase por el otro extremo. Ya le voy a decir. Ahí lo hice en línea de puntos. Bueno, ahí está en línea de puntos. Y la otra va a ser paralela a esta que está acá. Profe, le hago una consulta. ¿Por dónde Acá, va a Fabián. pasar? Por el otro extremo. Ahí. Profe, usted está haciendo las líneas tangenciales con respecto al arco que se formó o a una de los péndulos, no entiendo bien. Ya le digo. Repito. A ver, de nuevo. El péndulo
es un dispositivo, no son 3 esferas, es una sola nada más, ¿eh? A ver, de nuevo. No, sí hace, profe, sí hace, pero me refiero con respecto a la posición C, a eso me refiero. Espere. Ese es el péndulo, ¿está bien? Esa es la posición A, en el medio la posición B y en el otro extremo es la posición C. Va y viene, va, mírelo fijo, a ver si entra en hipnosis. Ah, va y viene. ¿Está Sí, bien? entiendo, profe. Ah, muy bien. Vio que hace efecto, entra en hipnosis y lo entiende. El Entonces, arco, ahí está, en el arco. en el punto C tenemos la esfera. Bien. L es a ver, viene a ser un metal, por ejemplo, una barra de metal rígida que no se deforma y que no está fija, sino que tiene ahí permite esta unión, ¿no es cierto? Permite que haya un desplazamiento. Si tuviese rígido, no se podría mover. Entonces, este se llama vínculo, este es un vínculo de segundo orden porque permite es de primer orden, permite solamente un desplazamiento, pero no está fijo ahí, sino que hay un vínculo que permite una oscilación. ¿Está bien? Esta barra no se deforma, no es una cuerda, es una barra. Momento, no flector. Es una barra de metal, de madera, pero no se puede flexionar. Entonces, lo que yo tengo que hacer con esta esfera, que tiene un peso que está dirigido hacia abajo, ver cuáles son las componentes. Una componente indudablemente es la de el desplazamiento de esta L, ¿sí? Prolongo y ahí va a tener sobre esta línea, va a haber una componente con respecto a P, que yo lo puedo decir, puede ser que sea P sub X. No me interesa demasiado P sub X y P sub Y, pero supongamos que sea P sub X. Y perpendicular a este eje tiene que haber otro. Y el otro eje, que es perpendicular a este que yo armé acá, es tangente, fíjense que se toca en un punto, a la trayectoria. Entonces, ahí yo puedo entonces determinar cuáles son las componentes de P. Bien, en base a eso, entonces descubrí que acá tengo una componente, esta que está ahí, que le voy a poner otro colorcito. A ver, bien. Ahí está. Bueno, esa es una componente. Esperen, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a poner otro color, rojo, para que se vea distinto y distinto grosor. Ahí está. Bueno, esa es una componente. Y la otra es la que tiene en dirección al desplazamiento. Muy bien. Ahí está. También lo voy a poner de color rojo. Sarasa y después un poquito de mayor grosor. Bien, ahora sí. Entonces, bien, yo acá lo que hice es realicé la descomposición de P en dos direcciones. En una dirección de la barra que sostiene a la esfera y la otra dirección en el desplazamiento. Ahora bien, cuando esto se comienza a desplazar, se forma un ángulo. El ángulo lo voy a colocar aquí. A ver. Esperen que no es tan fácil laburar así, pero acá le voy a llamar tita. Voy a llamar un ángulo tita. Ahí está, cualquiera. Entonces, le sacamos el relleno, le sacamos la línea y lo ubicamos ahí. Ese va a ser el ángulo tita. Es decir, el ángulo tita entre L
en esta posición y la posición de equilibrio, me va a formar un ángulo θ. ¿Lo ven ahí? Bien. ¿Por qué lo puse ahí? Porque en realidad es cuando se produce el desplazamiento. Ahora bien, yo acá armé un nuevo triángulo, un triángulo rectángulo formado por este que es celeste, por este que es rojo y por esta línea de puntos. Entonces, fíjense que ese ángulo θ que está aquí es exactamente igual a este ángulo θ que está ahí. ¿Por qué es igual? Bueno, es igual porque está formado, un lado es común para los dos. ¿No ven? Este lado es común para ese ángulo y es común para ese ángulo. Y aparte que tengo este que es vertical, es paralelo a este que es vertical. Por lo tanto, el ángulo θ que está formando aquí el péndulo es el ángulo θ que se está formando en este triángulo rectángulo. Por ángulos correspondientes, algo así era, no me acuerdo. Por semejanza de lados lo estoy haciendo yo. ¿Ah? Por semejanza de lados. Porque, a ver, si sea correspondiente, bueno, puede ser que sea este paralelo y una diagonal. Por semejanza de lados. ¿Ah? Lo dejamos así nomás. Bien. ¿Cuánto vale este vector ese que está ahí? Bueno, vamos a ver. Déjeme ver que lo voy a colocar. Este que es de color rojo que estoy marcando ahora. Si el ángulo θ está formado aquí, significa que la proyección, que es el color rojo, es igual. Entonces le voy a decir que, a ver, lo puedo llamar como que sea, le voy a poner un nombre, P sub I, por ponerle algo. Veamos, P sub I, bien, y va a ser igual al peso P por el coseno de θ. ¿Está bien? Coseno de θ. Ahí está. O sea, este es P por el coseno de θ. Entonces le voy a sacar el relleno y el contorno y lo voy a ubicar ahí. Es más, a ver, esperen, ahí está. Miren que mejor es imposible, ¿eh? Ahí está. Ese se llama P sub P por el coseno de θ. De la misma forma, esperen, de la misma forma voy a tener el otro, el que está aquí. Bien. El otro, la otra proyección, este que está aquí, es P por el seno de θ. Seno de θ. Muy bien. Ya tenemos las dos componentes de P. Es más, también lo vamos a girar y lo vamos a ubicar en el lugar que corresponde. Ahí tenemos la otra componente. Perfecto. Bueno, a mí ya ahora ya no me interesa P, porque recuerden en física que yo, sabiendo las componentes, puedo reemplazar la P, esta de que es masa por gravedad, por las componentes. Muy bien, o sea que yo me voy a solamente concentrar en las proyecciones. Ahora, si nosotros observamos físicamente, a ver si alguno es capaz de decirme cuál es el que produce el movimiento de estas dos. ¿Cuál produce el movimiento? ¿La P por coseno de θ o P por el seno de θ? P por el, ¿Qué les parece? P por el seno, profe. Es por el seno. ¿Por qué? Por una cuestión muy fácil. Porque otra parte de la dinámica, que es el principio de acción y reacción, dice que a toda fuerza
que se le aplica a un cuerpo, este cuerpo reacciona con otra fuerza idéntica que tiene la misma magnitud y sentido contrario. Entonces, para este lado, para el lado de la componente seno, no hay nada, o sea que no hay nada que se le oponga. Sin embargo, a la del coseno, la que se le opone es el tirante de la L que hace un efecto contrario al P por el coseno de tita. O sea que yo voy a tener una componente que va hacia arriba, ahí, y que se opone a esa fuerza. Tiene que estar sobre, ahí está, bueno, un poquitín más, ahí está. Esa componente se opone. Entonces le vamos a poner otro colorcito, a ver, bien, ahí está. Entonces se le opone. Entonces, si se opone, ¿qué significa? Que no está la componente que es P sub I, que yo la coloqué aquí, no produce ningún efecto, porque se compensa con esa que yo la voy a llamar, la sabíamos llamar nosotros en física normal. La normal. Entonces, la normal la vamos a poner N, y que la N se opone a esa componente. Por lo tanto, no va a producir ningún efecto y no lo voy a tener en cuenta para mis cálculos. O sea que N compensa a la otra ecuación. Entonces, en definitiva, solamente me va a quedar P por el seno de tita. Nada más que eso. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros vamos a aplicar las leyes de Newton. Entonces, decimos que aplicando la ley de Newton al cuerpo, entonces, ¿qué decía Newton? Newton decía que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, sumatoria de las fuerzas, no era otra cosa que masa por aceleración. Eso es lo que decía don Newton. Bien, entonces lo que tenemos que ver acá, cuáles son las fuerzas que actúan. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? Y bueno, acá tenemos, veamos, la única que va a actuar es esta, que va en ese sentido. Va en el sentido, si yo tomo este punto como referencia, ¿cierto? Si tomo este punto de referencia, va para las partes negativas, digamos, no va para la parte positiva. En realidad va para la parte negativa, se hace cada vez más chica y llega hasta cero. Y luego comienza a girar, pero siempre para la parte negativa. Perdón, pasa por la parte de equilibrio y va disminuyendo y después acá cambia la dirección. En vez de ir para la izquierda, va a ir a la derecha. Y así sucesivamente va desplazándose de izquierda a derecha. Entonces, vamos a hacer así. Entonces, como va en el sentido, va hacia la izquierda, nosotros tenemos que colocar que esa componente tiene signo negativo. Perdón, lo voy a poner con una ecuación. Ahí está. Bien. Entonces va a ser menos masa por gravedad. Masa por gravedad es el peso por el seno de tita. Masa por gravedad por el seno de tita no es otra cosa igual que la masa por la aceleración. Es que le voy a poner puntos para que no vea que ahí está, masa por aceleración. Perfecto. Ahora yo lo que puedo ahí cancelar son las masas. Masa se cancela con la otra masa. Entonces, al cancelar, saco la masa de aquí y saco la masa de ahí y me va a quedar esa expresión, ¿no? Bien. Ahora bien, yo sé que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo.
eso ya lo habíamos visto. También lo vieron el año, bueno, en Física 1, cuando vieron en el caso del movimiento de una partícula. Entonces la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Ahora, pero a mí, en realidad, en estos casos, no me interesa cuál es la velocidad, sino que me interesa el espacio recorrido, o sea, la ecuación de movimiento. Y yo sé entonces que para encontrar el espacio recorrido, esto va a ser igual a la derivada, esto lo voy a sacar, bien, es la derivada de la derivada, esperen que ya se lo voy a estar ahí, para que ustedes vean que en realidad yo se lo hice más largo, pero era la derivada de segundo orden. De todos modos, sí, es la derivada del espacio recorrido con respecto al tiempo. Bien, entonces si yo derivo dos veces, esto es igual a la derivada de segundo orden, así, del espacio recorrido. A ver, esperen que vamos a hacer así, derivada de segundo orden. Profe, le puedo hacer una consulta, Sí. porque ahí dice sumatoria de fuerza menos masa por aceleración. Ahí no entendí. Sí, la suma de las fuerzas. Ah, la sumatoria, bien. No alcanzo a ver bien. A ver, ahí está. Dice que la sumatoria de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ahí está, profe, gracias. Solamente funciona una sola fuerza, que es la componente seno del peso. Y como se va a la izquierda, yo lo consideré negativo, ¿ah? Por una situación de que va en aquel lado. ¿Está? Bueno, entonces, ¿por dónde íbamos? Entonces, de todos modos, la aceleración, la derivada de segundo orden con respecto a x al desplazamiento no es otra cosa que, ahí está, bien, que es la aceleración. O sea que esta ecuación es exactamente la misma que esta. Ah, acá me faltó algo. Recuerden que si yo hago la derivada de segundo orden, acá le tengo que poner, este va a ser 2. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer yo, en este caso, es decir, bueno, x, bueno, veamos, x, veamos, bueno, x no es otra cosa que una trayectoria. Esto es una trayectoria que no es recta, es una trayectoria que es circular. Es decir, supongamos, imaginen ustedes que esta esfera pudiese dar todo un giro, ¿sí? La trayectoria sería circular. En Física 1 también vimos trayectorias circulares. También se ve en trigonometría, que dice que lo siguiente: cuando el ángulo θ es lo suficientemente pequeño, podemos decir de que la trayectoria que realiza un cuerpo, si la trayectoria es circular, es igual al producto de la longitud del radio por el ángulo. Era arco igual a radio por el ángulo. ¿Está bien? Eso se ve en trigonometría y en desplazamiento circular. De nuevo, el arco que describe es igual al producto del radio por el ángulo. O sea que podemos decir entonces que x, que es el desplazamiento, es igual a L por el ángulo por θ. Θ, muy bien. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, esto lo voy a reemplazar en la ecuación anterior. Entonces, voy a hacer así. Aquí
Bien. Entonces vamos a tener acá saco X y voy a colocar en su lugar L por tita. Bueno, muy bien. L por tita. Fíjense que ya está tomando forma de una ecuación de segundo grado. Todavía no terminamos. ¿Por qué? Porque si yo quiero derivar una constante por una función, tita es la función, porque acá lo que hicimos es cambiar la variable. Tita es la función, fíjense que acá tenemos tita, ahí tenemos tita, o sea que esta constante L lo podemos sacar, porque la derivada de una constante por una función no es otra cosa que la constante por la derivada de la función. O sea que esto va a quedar de la siguiente forma. Bien. Entonces, L lo extraemos, es L por, y lo sacamos de este paréntesis. Ahí está. Muy bien. Ahora voy a igualar todo esto a cero. Es decir, ¿qué me va a quedar? Lo voy a poner en limpio acá. Vamos a hacer así. Igualar a cero. O sea que L por la derivada de segundo orden de tita, derivada de segundo orden con respecto a t al cuadrado, este es aquí, bien, la derivada de segundo orden de tita, ahí está. Entonces, esto que está aquí, menos g por el seno de tita, va a pasar para el otro lado sumando. En realidad no pasa, sino que acuérdense que hay que multiplicar, hay que sumar y restar por un término que sea igual. Entonces acá va a ser igual a 0. Bueno, lo que me está molestando acá es el valor de L, ¿no? En realidad no me molesta, lo que podemos hacer es simplificar. Entonces, de la única forma que puedo hacer es dividir todo por L. Es decir, no se lo tendría que hacer porque es muy ñoño, pero se lo voy a repetir porque después me van a preguntar ¿y qué hizo con L? Entonces, vamos a hacer así. Esto lo voy a dividir por L. Esto lo voy a dividir por L. Y eso lo voy a dividir por L. Ahí está. Entonces, L. Y acá L. Y ahí L. ¿Qué me queda de esto? Bueno, me va a quedar L con L se simplifica. Entonces, en el primer término, la L de acá desaparece. En la otra, en el otro término, voy a colocar a L debajo de G, porque los dos son valores constantes. G 9,8, L es un dato que me va a dar a mí en el problema. Y bueno, 0 sobre L es 0. Entonces, yo aquí ya casi estoy, casi estoy. Ahora, todo esto, lo que yo he hecho acá, solamente es válido si el valor de tita es pequeño. Es decir, que si el movimiento que realiza, la amplitud es muy pequeña. Entonces, veamos un poquitillo. Fíjense que yo tengo este L que está aquí, tengo esta esfera, tengo una trayectoria que es una trayectoria que es circular, y tengo nuevamente la esfera y tengo una de nuevamente L. Entonces, si ustedes observan, esto es muy parecido a un triángulo rectángulo, salvando la distancia. ¿A dónde estaría el problema? Y el problema estaría en que esta trayectoria es circular, no es recta. Pero imagínense ustedes que este tita que está acá se hace cada vez más pequeño.
Entonces, al hacerse cada vez más pequeño, en la posición de C se va a ir acercando cada vez más a B. Y si se va acercando cada vez más a B, esta trayectoria que es circular, podemos decir que es recta. Por lo tanto, decimos que esta sección que está formada por L, la esfera, la trayectoria, la posición B y L, puede ser que sea un triángulo rectángulo para tita pequeños. Entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Acá se lo voy a colocar. Para amplitudes muy pequeñas, y, es decir, ¿no es cierto? Ahora vamos a poner para que tita, esto significa que es muy pequeño, ¿sí? Muy pequeño. Entonces, si ocurre esto, se va a formar un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el seno de tita va a ser igual a tita. Seno de tita va a ser igual a tita. Porque nos estamos aproximando a un triángulo rectángulo. Entonces, lo voy a reemplazar en la expresión anterior. Ahí está. Reemplazo en la anterior. Muy bien. Entonces acá saco el seno. Ahí está. Y ahora, esto lo que ustedes ven aquí, esto es una ecuación de segundo grado. Ecuación diferencial de segundo grado o de segundo orden. ¿Ven? Una ecuación. Por supuesto que al ser una ecuación diferencial necesita una solución. Una solución. Recuerden cómo lo hacíamos nosotros. Vamos a ir un poquitillo, porque seguramente hace mucho que no ven esto, no se acuerdan cómo se resuelve. Habíamos visto en la clase anterior, aquí, por ejemplo, esta era una ecuación diferencial de segundo orden. Fíjense que es la misma que tenemos nosotros. O sea, A vale 1. Acá B, fíjese que este término no está. Si nosotros vemos la solución, acá la ecuación diferencial, el término con I no está. Ojo que acá, está bien, ustedes van a decir, pero no está ahí. No está ahí, pero está tita, es lo mismo, es la variable. Está el término cuadrático, no está el término lineal, pero sí está el término independiente, que está aquí. O sea que estaría bien, estaría este término. O sea que está el primer término, el segundo no está, está el tercero. Y está igualado a 0. Como A y C son constantes, es una ecuación diferencial de segundo orden homogénea con coeficientes constantes. Entonces había que plantear, ¿se acuerdan? Nosotros planteamos una ecuación que era similar. Una ecuación que era similar. Bueno, vamos a ir aquí. Nosotros la resolvíamos así, planteábamos esto. Pero de acá le vamos a sacar A, porque no tiene nada, le vamos a sacar este término. Acá. Entonces me va a quedar esa ecuación. Entonces, esa ecuación no es la misma, es decir, si nosotros lo tenemos que resolver, vamos a encontrar cuáles son las raíces, entonces vamos a llegar a la solución general. No me interesa que sepan, porque la otra vez tampoco hicimos el desarrollo para encontrar la solución general. Pero yo acá les voy a decir la solución general de esta ecuación tiene la siguiente expresión. Entonces, llegamos a la ecuación general
a la ecuación diferencial de segundo orden homogénea de coeficiente constante, entonces nosotros vamos a ver cuál es la solución general. La solución general de esta es una función senoidal. Entonces va a ser así. Va a ser θ de t, que es la ecuación de movimiento. Θ de t. Θ en función de t. Fíjense que va a ser una función senoidal, o sea, va a ser parecida a esta que encontrábamos nosotros acá. Parecida. Pero es parecida, pero es la clásica de un péndulo, ¿no? Empieza con una constante de integración, C sub 1, por el coseno de WT. Ya vamos a ver qué es lo que es WT. Vamos a hacer, sí, más C sub 2 más C sub 2 por el seno de WT. Bien, WT. Perfecto. En donde, espera, no lo voy a poner como, lo voy a poner así. Ahí está. En donde W recibe el nombre de frecuencia angular. Recibe ese nombre. Y va a ser igual en el caso de un péndulo a la raíz cuadrada de G sobre L. G sobre L. Bien, entonces lo voy a reemplazar en la expresión de arriba, aquí, para completar la solución general. Bueno, entonces vamos a ver, θ es igual. Este t lo voy a sacar de ahí porque, bueno, vamos a hacer así. Vamos a ponerlo ahí. Bien. Y aquí lo voy a reemplazar por, perdón, me faltó la raíz. La raíz de G sobre L. Ahora, ¿qué es lo que es G? Es la gravedad. 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué es lo que es L? Y T. ¿Qué es lo que es L? L es la longitud. Es la longitud que tiene el apoyo de la esfera, que es un valor constante también, y es un dato que les tienen que dar. Entonces, fíjense que se trata de una función que es sinusoidal, o sea, una función trigonométrica. Y esta, si nosotros tenemos en cuenta que acá hay coseno y que hay seno, entonces hay un movimiento que es sinusoidal. Entonces, el movimiento que realiza en base a esta expresión, se puede deducir que el péndulo realiza un movimiento armónico simple. Ustedes lo van a encontrar en algún texto como AMS. Entonces, esta es la solución general. Movimiento armónico simple. ¿Qué significa un movimiento armónico simple? Bueno, veamos. Ese es el péndulo, ¿lo ven? Va y viene. Cuando pasa por la mitad, está en equilibrio, ¿ah?
Entonces quiere decir de que el péndulo nunca llega a la posición de equilibrio, va de un lado para el otro, pasando siempre por la posición de equilibrio indefinidamente, indefinidamente. Entonces, fíjense que acá hay una expresión que dice T igual a 2pi por L sobre G. Este recibe el nombre de período. Período es el tiempo en que tarda en desplazarse desde el punto de equilibrio a un extremo, desde el otro al otro. Entonces, aquí le vamos a poner el período del más, que es el movimiento armónico simple, en el caso del péndulo, que lo voy a poner con minúscula, el período del movimiento armónico simple de un péndulo es, y ahora le voy a poner la expresión. Entonces es T, se lo expresa con la letra T, igual a 2pi, y fíjense que es la raíz. Ojo, no se vayan a equivocar, porque ustedes ven que la frecuencia angular es G sobre L, el período es L sobre G, al revés. Es 2pi por L sobre G, porque en realidad es la inversa. La frecuencia, el período es la inversa de la frecuencia, pero ya vamos a ver, ahí está, es el período. Bueno, entonces yo le decía que este es el péndulo. Bien, acá ustedes van a ver I es la posición. Entonces, a ver si lo puedo detener en algún momento. A ver. Bueno, ahí está en equilibrio. No hay nada. Esa es la posición de equilibrio. Fíjense que acá W, 2pi sobre T, es la frecuencia angular. T es el período. ¿Está? Y esto es la longitud que tiene el apoyo. Miren que acá puede ser de 1,06. Si yo lo voy agrandando, ¿lo ven? ¿Qué va a pasar con la barra? Esta se agranda, se alarga. Si yo paso por ahí y se va haciendo cada vez más pequeña. Ahí seguramente, bueno, se hace cada vez más pequeña, más grande. ¿Tiene algún efecto sobre el desplazamiento? Sí, ya lo vamos a ver. Entonces, miren, lo vamos a hacer, vamos a hacerlo paso por paso. Ahí arranca y se va para la izquierda. A ver, esperen, nosotros vamos, ¿a dónde vamos a empezar? Empezamos ahí en la izquierda. Empezamos en nuestro trabajo a la derecha, pasa por la posición de equilibrio, sigue, ahí, bueno, y ahí vuelve. Entonces, ahí vuelve, seguimos. Y de nuevo, hasta llegar a la posición de equilibrio. Ahí es un periodo. Es es lo que tarda de llegar. Desde ese punto, esto es una onda, hasta llegar a la posición de equilibrio, es un periodo. ¿Está? Como es una onda sinusoidal, esto va a seguir infinitamente y en esta línea horizontal es donde se tendría que detener, pero no ocurre eso, porque hacer un movimiento armónico simple e ideal, y bueno, esto sigue andando indefinidamente y sí va a seguir y nunca se detiene. Nosotros acá vemos la expresión de el espacio recorrido en función del tiempo. Acá tenemos la velocidad en función del tiempo, la aceleración en función del tiempo. Nosotros solamente hemos determinado esta expresión. Fíjense que acá sale la solución general, pero no es la misma que nosotros hemos considerado. ¿Por qué? Porque esa es la solución, eso que ustedes ven ahí, es una solución particular. Sí, ¿quieren? Sí, diga. ¿Qué programa es ese? No sé qué programa, es una simulación nada más. ¿Ah? Ya después se les voy a pasar los links para que ustedes lo puedan ver. ¿Ah? ¿Qué pasaría
si yo alargo el apoyo, mire, lo alargo, a ver qué es lo que pasa. Fíjense que lo que hace, aumentó la amplitud. ¿Qué es lo que es la amplitud? Bueno, ustedes seguramente han visto... Una distancia de un punto determinado hasta otro punto. Bueno, es muy bien. Esto ustedes seguramente lo han visto con Tenaglia. No sé si lo tienen ahora Tenaglia, que le está dando las series de Fourier, o no. ¿No lo han visto eso todavía? No, estamos por la unidad 1, la primera parte. Bueno, esto lo que está viendo es una serie de Fourier porque es una composición de dos funciones trigonométricas. Nada más que acá está simplificada. Esto que ustedes ven ahí es una solución particular. Le faltaría un término porque nosotros hemos encontrado la solución general. Pero ya le voy a colocar yo una solución particular de algunas de estas. Bueno, entonces la amplitud es, como dice Don Padilla, ahí tengo una amplitud, bueno, la amplitud, a ver, está cuando es 0. Bueno, la amplitud de la distancia entre el eje X y el valor de mayor pico, esa es la amplitud. Acá la amplitud es constante, ¿lo ven? Fíjense que si yo bajo, a ver, va a bajar la amplitud, se hace cada vez más chiquita. ¿Por qué? Y porque a medida que esto se hace cada vez más largo, o sea, la apertura es mayor, hay mayor apertura. Cada vez que sea más chiquito, a ver, lo voy a achicar, bueno, ahí prácticamente no hay nada. Y lo voy a dejar, a ver, lo voy a dejar que vaya bien. Fíjense que es de poca amplitud porque mire la velocidad con que va, aumenta la velocidad con el desplazamiento, ¿da? A medida que yo lo voy alargando, y se hace mucho más lento, pero aumenta la amplitud. ¿Está bien? Eso se llama movimiento armónico simple. Obviamente, esto no es tan así, porque en realidad tienen que haber varias curvas superpuestas una arriba de la otra, pero lo que acá se tomó es lo que se llama la armónica. La armónica es una sola, que es la que guía al resto. Es como una manada en donde está el macho alfa y que guía la manada. Bueno, la manada va para todos lados, pero son muchos. Si tomamos solamente el movimiento de una sola persona, de un solo elemento, entonces solamente va a haber una sola curva. Por eso se llama movimiento armónico simple. Y fíjense que así responden las ecuaciones de segundo grado cuando nosotros tenemos que el discriminante es menor que 0, o sea que la solución es la solución general es una función sinusoidal, entonces se produce este tipo de movimiento. Muy bien. Entonces, sí. No, le quería hacer una consulta. Entonces W se refiere más que nada cuando es la velocidad angular y T es el periodo. Y también T, si el periodo lo entendí bien, entonces W es la velocidad angular. W es la frecuencia angular. ¿La qué, profe? Frecuencia. Frecuencia angular. Bien. Bien, entonces vamos a ver una solución particular. Entonces, porque hemos visto solución general nada más. Entonces, vamos a suponer... no vamos a suponer. No, vamos a hacer la cosa. Vamos a considerar, eso es distinto. Consideramos las siguientes condiciones iniciales. Por ejemplo, vamos a considerar, fíjense que son dos constantes que hay que determinar. Generalmente, en las ecuaciones diferenciales van a haber tantas condiciones iniciales como valores constantes nosotros tenemos que determinar. Y ya lo hemos visto, cuando yo les di problemas, que yo les decía, bueno, encuentren la solución general, ustedes encontraban primero cuánto valía C con una condición inicial y después encontraban un valor K para una segunda condición inicial. Si hubiese otra condición, si hubiese otra constante que determinar, tendría que haber una tercera condición. Bueno, entonces acá vamos a imponer
vamos a imponer dos condiciones iniciales. Vamos a suponer primero que en un tiempo t igual a 0 hay un determinado ángulo, es decir, que no parte del reposo, que no parte del reposo. Entonces vamos a suponer que parte de un ángulo determinado, de una amplitud, y eso lo podemos decir de la siguiente forma. A ver cómo lo coloco esto. Para t, vamos a suponer. Para t, no, t minúscula, que es el tiempo. Para t igual a 0. Bueno, para t igual a 0, vamos a suponer que el ángulo tita tiene un tita sub 0. Tita sub 0 es un ángulo inicial. Entonces, bien, y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo es eso? No me lo dijo, no me lo preguntó nadie. Entonces, vamos a ir al dibujillo acá, aquí, y entonces, si se los coloco acá, ustedes van a decir, ¿de dónde puse? Entonces vamos a hacer una cosa. Acá les hice una gráfica, miren. Acá está. Este es un péndulo. Péndulo es, acá un niño que se columpia, ¿lo ven? Tiki, 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 se columpia. Vamos a hacerlo así. Esto es para que ustedes tienen que resolver este problema que yo se los planteé. Entonces voy a imaginar, imagínense ustedes que están empujando a su sobrino, a su hijo, a quien sea, nieto, quien sea, lo están empujando en un columpio. Entonces ustedes se tienen que poner a pensar, porque ustedes tienen que ser personas pensantes. Entonces decir, esto me lo enseñó el profesor, esto es un péndulo. Muy bien. Yo sé que no lo van a hacer, pero me gustaría pensar que es así. Entonces, ahí tenemos, fíjense que ahí tenemos el punto de partida. Ahí tenemos el punto de partida. Y luego aquí vamos a tener el punto de llegada, digamos. Vamos a suponer que vieron que los chicos por ahí quieren más, quieren todavía superar esa marca, pero vamos a suponer que es así, nada más. O sea que el péndulo va a ir desde este extremo a ese extremo. Entonces, ¿nosotros dónde arrancamos? Bueno, entonces vamos a decir, bueno, nunca, en este caso, bueno, podemos arrancar del punto medio, que es el punto de equilibrio, pero nosotros le vamos a considerar la siguiente condición inicial, que para t igual a 0 va a haber una determinada amplitud inicial, que yo le voy a decir t sub 0, t inicial. Pero no le voy a poner 0, le voy a poner O, t sub O. Bien. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar este que me sirve. Me sirve esto acá para no andar haciendo de nuevo y lo voy a poner aquí. Y entonces este valor lo voy a llamar 0. Me cambió a otro valor. Cuando yo lo afecto, ahí a ver, bueno, no importa que me cambia la letra. Bueno, listo, lo voy a poner. Y ese sería el punto de partida. Bueno, es lo mismo que esté a la izquierda o esté a la derecha. Cambia el signo, pero la ecuación se mantiene. O sea que nosotros partimos de un tita sub 0. Entonces quiere decir que para t igual a 0, tita igual a tita sub 0. Muy bien. ¿Y cuál es la segunda condición? Bueno, la segunda condición que vamos a poner es que estamos trabajando con un movimiento rectilíneo y uniforme. Significa, si trabajamos con un movimiento rectilíneo y uniforme, la velocidad es constante. Entonces vamos a decir lo siguiente. Eso lo voy a expresar así. Quiere decir que es la derivada del espacio recorrido. Acuérdense que la velocidad es la derivada del espacio recorrido en función del tiempo, pero se lo voy a colocar acá. Velocidad igual, vamos a poner así, v sub t.
No, mejor vamos a hacer así. Le vamos a poner B sub 0. Ahí está. Bien, entonces aquí vamos a poner que la derivada... a ver. Ojo que estoy inventando esta, ¿no? Para un caso particular. Entonces, se me fueron los chicos. Hasta ahí. La derivada de tita respecto de t. Acá lo voy a poner así. Para t igual a 0. Igual a 0. A veces porque partimos de reposo, está bien. Entonces a este le voy a decir que es 0. Ahí está. Bueno. Ay, 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 ay. Vamos a volver a tomar esta ecuación. Tomamos esta. Esta que está aquí. Vamos a imponer la primera condición. Bueno, la primera condición decía, repito, estoy viendo una condición para una solución particular, ¿eh? De eso depende del problema, ¿no? Eso depende del problema. Entonces, yo acá, a ver, esperen, lo vamos a aclarar. Entonces, imponiendo la primera condición inicial, perfecto. Entonces, acá decíamos que era 0, ¿está bien? Acá decíamos que era tita sub 0, que tenía una determinada apertura inicial. Entonces, acá, muy bien. Entonces acá le poníamos tita es igual a C sub 1 por el coseno, pero ojo que acá es coseno de G sobre L, no me interesa, G 9,8, L no importa, la cuestión que acá va 0. Y la cuestión que acá va 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, ahora lo vamos a colocar aquí. Déjenme ver. Copiamos esto y acá nos vamos a poner lo que nos interesa. 0 por esta raíz que está ahí es coseno de 0. Y 0 por esa raíz que está ahí es seno de 0. Bien. Entonces, veamos. De acá, entonces, perdón. Bien. Seno de 0, ¿cuánto es? A ver, alguno de ahí que sepa. 0. Copiar. Esperen un segundito. Tomo esto. Bien. Como dice Don Cancio, seno de 0 es 0. Esto se va. ¿Y coseno de 0 cuánto es? 1. 1. Muy bien. Entonces, C sub 1, ¿cuánto me va a quedar? Igual a tita sub 0. Muy bien. Entonces, ya sé cuánto vale C sub 1. Ya sé cuánto vale C sub 1. Ya pude ver, para este caso en particular, el valor de la constante de integración. Bien, vamos a colocar la segunda condición inicial. ¿No? Imponiendo la segunda condición inicial. Segunda. Y en la segunda decía que la derivada, acá me van a tener que decir ustedes, esperen, lo voy a tomar de acá. Copio de acá y lo voy a organizar. Dice que la derivada, que habíamos dicho, que la derivada de tita con respecto a t para t igual a 0 es 0. Yo acá consideré
perdón, yo me equivoqué, no es movimiento rectilíneo y uniforme. Lo que estoy considerando acá es que parte del reposo. Recuerden que la derivada del espacio respecto al tiempo es la velocidad. Si la velocidad para t igual a 0 es 0, significa que parte del reposo. ¿Está bien? Partimos del reposo. Entonces esto lo voy a manejar desde acá. Bueno, tomo esto, ahí, y será arriba la derivada de θ respecto de t, derivada de θ respecto de t, tiene que ser igual a 0. Acá, 0, muy bien. Inicialmente esto es t, inicialmente esto es t. ¿Por qué? Porque eso era de la condición anterior. Lo primero que tengo que hacer es derivar. A ver si alguno de ustedes me puede decir cuánto me sale la derivada de... Bórrele el 0 adelante. No, porque está bien, porque la derivada... Ah, bueno, sí, vamos a hacer así. Entonces está bien, entonces le sacamos el 0 de acá. Está bien. O sea, usted lo quiere hacer paso por paso. Perfecto. Bueno, veamos. ¿Cuál es la derivada? Dígame, a ver, alguien, la derivada del primer término, ¿a qué sería igual ahí? Menos seno. No. Sí, está bien. Menos seno de eso lo que está adentro. Pero adentro hay una función, aquí en la derivada, acá hay una constante y una función de la regla de la cadena, ¿está bien? La constante. Exactamente. Entonces vamos a hacer así, menos, como dice usted, por el signo, por la derivada. Esta constante la tengo que sacar, ¿está bien? Por la regla de la cadena, ¿se acuerdan? Saco de aquí, pego. No la saque. Sí, no, Sí, acá. está bien. Y lo dejo acá con el valor de seno. ¿Está? Bien. Del otro lado es exactamente lo mismo. Entonces, esta expresión va a quedar acá afuera. Entonces, por C sub 2, y en vez de seno, acá me va a quedar coseno con el signo positivo. ¿Está bien? Ahí está la derivada. Ahora lo que vamos a hacer es igualar a 0, o sea, tomar para t igual a 0. Entonces, bueno, ponemos acá 0, significa que acá es 0, significa que acá es 0. Bueno, muy bien. Entonces, volvemos. Entonces me va a quedar algo así. Bien. Esto, 0 por todo esto, me va a quedar 0 aquí. Y 0 por esta raíz, acá me va a quedar 0. Y yo dije que esto, le dije que esto tenía que ser igual a 0, ¿verdad? A 0. Bueno, seno de 0 es 0. Por lo tanto, este primer término se va. Y coseno de 0 es 1. Entonces, bueno, voy a tomar esto, lo voy a poner bien acá abajo. Ahí. Bien. Entonces, tiki quiere decir que acá seno, repito, seno de 0 es 0, o sea que todo esto, chao, se fue. Y coseno de 0 es 1, o sea que acá queda así. Entonces, ¿cuánto vale C sub 2? Entonces, ¿cuánto vale C sub 2? C sub 2 va a valer 0. Muy bien. C sub 2. A ver si podemos tomar de aquí nomás. Bueno. Ay, Dios. Ahí está. C sub 2 igual a 0. Y ahí tengo la segunda constante. Ya teniendo la primera y la segunda constante, lo tengo que reemplazar en la solución general para una solución particular
que es cuando el péndulo parte del equilibrio, o sea, parte del estado de reposo, pero con un determinado ángulo. Oh, perdón, no sé por qué. Con un determinado ángulo. Esperen que voy a tomar... algo hice mal. A ver. Ahí está. Copio esto que está ahí y lo voy a poner ahí. Bien. Entonces, ¿qué me queda? C sub 1 habíamos dicho que era, veamos, θ sub 0. Bueno, θ sub 0. Bien, θ sub 0, o sea que quiere decir que empezamos con una amplitud determinada. Y acá habíamos dicho que C sub 2 es igual a 0, esto se va. Listo, y ahí tenemos la solución particular. Sí, ¿qué pasa? No, le iba a consultar. En esa ecuación, en esa la tita en función de t que está al final, que ha puesto, ese t, al igual que para allá, nada más que es una duda que tengo que venía acarreando, ese t está dentro del paréntesis en conclusión, porque está Sí, afectado por el coseno. Claro, esto en realidad tendría que ser... Tendría que haber un corchete ahí. No, esa era la duda, simplemente. Sí. Bueno, ya vieron, ya se están poniendo en exquisito. Ahí está. Ahí está. Sí, está bien. Son golosos ustedes. Cuando le hacen las cosas más o menos bien, ya empiezan a ver los detalles. Yo no le quise decir nada, pero Cabrera tiene razón. No tiene razón, porque el T, si está del lado del seno, está afectado por el seno, porque si no tendría que estar delante del seno. ¿Me entienden? Pero bueno, de todos modos, no me voy a poner van a tener que rendir en algún momento y la venganza es terrible. Entonces, bueno, fíjense ustedes acá, la gráfica. Acá está la gráfica. Esta es la gráfica de un péndulo. Entonces, yo acá les puedo preguntar a ustedes, ¿por qué acá es sinusoidal? Tiki, tiki, tiki. Y acá tiene una forma que es media... no va. O sea, no es sinusoidal, tiene una forma media rara, porque acá hay un valor constante. Está bien, tiene un máximo, tiene un mínimo, tiene una forma similar. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Porque yo, al considerar la ecuación, consideré que tita, era muy pequeño. Por lo tanto, ese movimiento sinusoidal va a ocurrir cuando la amplitud es sumamente pequeña. Por eso está esta apreciación que que la pusimos aquí, cuando es muy pequeña. Cuando la amplitud va creciendo, en realidad va tomando otra forma la curva, pero no deja de ser un movimiento armónico simple. Es decir, que fíjense que acá parte de una posición cualquiera, alcanza la mayor amplitud del tita y pasa por la posición de equilibrio, pasa para el otro lado hasta que llega al otro extremo. Pero el otro extremo llega a este límite no porque haya un freno, sino porque la longitud de la barra hace que llegue hasta ese lugar, nada más. O sea, no está frenado. Vuelve, pasa por la posición de equilibrio y retoma nuevamente el otro sistema. Ahora, yo le di acá el ejemplo de un columpio, ¿verdad? Bueno, indudablemente esto no se da en la realidad con este tipo de problemas. ¿Por qué? Y bueno, porque en algún momento el chico se tiene que frenar, porque si no, ustedes llevan a su sobrino a columpiar y lo dejan ahí y vuelven y va a seguir. Sigue y sigue y sigue y nunca se va a frenar. Y eso en realidad no ocurre.
depende del peso del cuerpo, depende de la fricción que se produce en el momento de la unión de la cuerda con el elemento fijo, depende del aire, si hay viento sonda, por ejemplo, en sentido contrario, o bien si hay viento sonda en el sentido para donde va el péndulo. O sea que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Idealmente, ese es el movimiento. Entonces, este es un ejemplo de una ecuación diferencial de segundo grado de un fenómeno físico que es muy común. Entonces, bueno, tengan en cuenta cómo se realiza, cómo se llega a la solución particular. La solución particular que hemos considerado es que tiene una amplitud inicial y aparte que parte del reposo. Y bueno, y acá hay un problema que ustedes lo van a tener que resolver, que dice un niño de 35 kilogramos se columpia con una amplitud, tita, con un columpio de 4 metros de longitud. Bien, no tengan en cuenta la masa, 35 kilos, porque, a ver, en realidad la masa, ¿por qué no hay que tenerla en cuenta? En este caso, porque fíjense que cuando nosotros aplicamos la ley de Newton, la masa se simplifica. Entonces, eso viene a ser un distractivo para el problema, para nuestro problema. Porque ustedes después van a pensar, ¿y qué hago con la masa? En realidad la masa la van a utilizar al final, en la energía mecánica. Pero bueno, recuerden que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Si no pueden hacer el punto C, no hay problema. Pero el primero sí y el segundo también. Esto, bueno, después lo vamos a ver cómo se resuelve. Traten ustedes de hacerlo, pero después, ahora, veamos. Terminamos acá por hoy. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan que hacer al respecto? ¿No? ¿No? No, profe. No, profe, por ahora. No, por ahora no y por nunca, porque estuvo re claro. Más claro. ¿Ah? La solución